de la palabra de Dios. Al compartir de esta palabra, hoy meditamos Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 1 y siguiente. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, que Él nos ilumine, que Él nos acompañe, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 1. David huyó de celdas de Ramá, fue a ver a Jonatán y le dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi falta? ¿Y cuál es mi pecado con tu padre para que quiera matarme? Jonatán respondió: tú no morirás. Mi padre nada me oculta de lo que hace, sea importante o no. ¿Por qué pues mi padre me iría a ocultar eso? Tú te equivocas. Pero David le dijo: tu padre conoce muy bien la amistad que tú tienes por mí, y se dice: Jonatán no debe saberlo porque le parecerá muy mal. Pero te juro por la vida de Yahvé y por mi propia cabeza, no hay más que un paso entre la muerte y yo. Entonces Jonatán dijo a David: ¿qué puedo hacer por ti? David le respondió: mañana es la luna nueva y yo tengo que sentarme al lado del rey para cenar. Sin embargo, déjame que vaya a esconderme en el campo hasta la tercera noche. Si tu padre se da cuenta de mi ausencia, le dirás: David me pidió permiso para ir a Belén, su pueblo natal, pues celebra allí el sacrificio anual por la familia. Si tu padre te responde: está bien, tu servidor nada tendrá que temer, pero si se enoja, sabrás que ya decidió mi muerte. Ya que tú hiciste un pacto conmigo en nombre de Yahvé, te pido en base a esa amistad que si hay en mí algún pecado, mejor me mates. ¿Para qué me llevarías donde tu padre? Jonatán respondió: de ninguna manera. Si llego a saber que mi padre decidió tu muerte, yo mismo te avisaré. David dijo a Jonatán: ¿y quién me enviaría en caso que tu padre me respondiera mal? Jonatán dijo a David: ven, vamos al campo. Y ambos salieron al campo. Jonatán dijo entonces a David: por Yahvé, Dios de Israel, que desde mañana y pasado mañana sondearé a mi padre para conocer sus intenciones. Si todo va bien para ti, te enviaré a alguien para que te comunique. Si no lo hago, que Dios me maldiga una y otra vez. Y si mi padre quiere hacerte daño, también te lo comunicaré. Haré que te vayas en paz. Yahvé estará contigo como lo estuvo con mi padre, mientras estoy en vida. Que tu bondad para conmigo sea como la de Yahvé. Y si muero, no apartes jamás tu benevolencia de mi familia, cuando Yahvé haya exterminado a tus enemigos de la superficie de la tierra. Si el nombre de Jonatán desapareciera junto con la familia de Saúl, Yahvé le pedirá cuentas de ello a la familia de David. Y si de nuevo Jonatán hizo un juramento a David en nombre de su amistad, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán le dijo: mañana es la luna nueva,
y se notará tu ausencia cuando vean tu lugar vacío. Espera hasta el tercer día, entonces bajarás y vendrás al lugar donde te escondiste la primera vez, te quedarás al lado del deslinde, y yo dispararé 3 flechas para el lado donde estés, como si ese fuera el blanco. Luego mandaré a mi sirviente diciéndole, anda a buscarme las flechas. Y si le digo, mira, las flechas están detrás de ti, tráemelas. Entonces podrás venir, porque no tendrás que temer. Por la vida de Yahvé, que no habrá ningún peligro para ti. Pero si le digo al sirviente, mira, las flechas están delante de ti, entonces ponte a salvo, pues Yahvé mismo te lo pide. Por lo que respecta a nuestro pacto, Yahvé mismo estará ante tú y yo para siempre. David se fue a esconder en el campo cuando llegó la luna nueva. El rey se sentó a la mesa para cenar. Se sentó como siempre en el asiento que estaba pegado en la muralla. Jonatán estaba sentado al frente de Abner, al lado de Saúl, pero el puesto de David estaba desocupado. Ese día Saúl nada dijo, pues pensó, debe haber contraído una impureza, seguramente no estará puro. Al día siguiente, la luna nueva al día siguiente de la luna nueva, el puesto de David seguía desocupado. Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿por qué el hijo de Jesé no ha venido a la comida ni ayer ni hoy? Jonatán respondió a Saúl, David me pidió permiso para ir a Belén. Me dijo, permítame que Yahvé, porque tenemos un sacrificio en familia en mi pueblo natal, y mi hermano me lo pidió. Dame permiso para ausentarme y ver a mis hermanos. Por eso no ha venido a comer con el rey. Al oír estas palabras, Saúl se enojó con Jonatán y le dijo, hijo de prostituta, ya lo sabía que tú tomaste partido por el hijo de Jesé, para venganza tuya y de la desnudez de tu madre. Mientras el hijo de Jesé esté en este mundo, no habrá paz para ti ni para tu reino. Manda pues a buscarlo porque merece la muerte. Jonatán respondió a su padre Saúl, ¿por qué tendrá que morir? ¿Qué ha hecho? Pero Saúl tomó la lanza amenazándolo con tirársela. Jonatán entendió que su padre había decidido la muerte de David. Jonatán estaba tan sentido que se levantó de la mesa. Ese segundo día de la luna nueva no se sirvió nada. Sentía mucha pena por David y también porque su padre lo había insultado. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo para reunirse con David. Con él iba su muchacho. Jonatán le dijo, corre y tráeme la flecha que tiré. El muchacho corría, pero Jonatán tiraba las flechas mucho más allá de él. Mientras el joven iba a buscar la flecha donde la había tirado Jonatán, éste le gritaba, oye, ¿no está más lejos la flecha? Jonatán gritó de nuevo a su sirviente, rápido, apresúrate, no te detengas. El joven recogió la flecha y volvió donde su patrón. Él no sabía nada de eso, solo Jonatán y David estaban enterados. Luego Jonatán pasó sus armas a su muchacho diciéndole, ándala y llévatelas a la ciudad. Cuando se fue, David salió de su escondite, se echó de bruces en el suelo y se inclinó 3 veces. Enseguida se abrazaron y lloraron por un largo rato, el uno sobre el otro, pero había llegado el momento de la partida de David. Entonces Jonatán le dijo, ándate en paz. Nos hemos hecho un juramento el uno con el otro en nombre de Yahvé. Yahvé estará entre tú y yo, entre mi raza y la raza tuya para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán regresó a la ciudad. David llegó a Nob, a la casa del sacerdote Ahimelech.
Este salió temblando al encuentro de David y le preguntó, ¿por qué estás solo? ¿Por qué no hay nadie contigo? David le respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me dio una orden y me dijo, nadie debe saber la misión que te he encargado ni la orden que te he dado. Por eso cité a mis hombres en este lugar. Ahora, ¿qué tienes a mano? Si tuvieran 5 panes o alguna cosa, dámelos. El sacerdote dijo a David, no tengo a mano ningún pan común, sino solo pan consagrado, con tal que tus hombres no hayan tenido relaciones con mujeres. David le respondió al sacerdote, hasta ahora se nos prohibían las mujeres cada vez que salía. Mis hombres se mantenían puros en lo que se refiere al sexo. Además, se trataba de expediciones profanas. Con cuánta mayor razón ahora, cuando están en estado de pureza con respecto al sexo. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque no había más pan que los panes que se retiran de delante de Yahvé, para reemplazarlos por el pan fresco el día en que se reponen. Ahora bien, uno de los sirvientes de Saúl se había detenido ese mismo día en el santuario de Yahvé. Se llamaba Doeg el Edomita, y era el más importante de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech, ¿por casualidad no tienes a mano alguna lanza o espada? El asunto del rey era tan urgente que no tuve tiempo de tomar ni espada ni armas. El sacerdote le respondió, aquí está la espada del filisteo Goliat, al que mataste en el valle de Terebinto. Está envuelta en una manta detrás del efod. Si la quieres, tómala. No hay ninguna otra. David le respondió, no hay ninguna otra como esa, dámela. Ese día David huyó lejos de Saúl y llegó donde Aquís, rey de Gath. Los servidores de Aquís le dijeron, pero majestad, si este es David, ¿no era a propósito de él que bailaban y cantaban, Saúl mató a 1000 y David a 10,000? Esos comentarios preocuparon mucho a David y tuvo miedo de Aquís, rey de Gath. Entonces les hizo creer que estaba loco y se comportó como un insensato en medio de ellos. Tamborileaba las puertas y dejaba correr la baba por su barba. Aquí dijo a sus servidores, si vieron que está loco, ¿para qué me lo trajeron? ¿Es que me hacen falta locos para que me traigan a ese y que me moleste con sus locuras? Falta poco para que entre en mi casa. David salió de allí y se refugió en la caverna de Adulam. Sus hermanos y su familia se lo pusieron y bajaron a él por ese lugar. Se le juntaba todo lo que tenían problemas, todos los que eran perseguidos por un acreedor y que sentían descontento. Se hizo un jefe y con él había más o menos unos 400. De allí se fueron David a Mispet de Moab. Dijo al rey de Moab, me gustaría que mi padre y mi madre se quedaran contigo hasta que sepa que Dios me tiene reservado. Llevó pues a sus padres donde el rey de Moab, y allí permanecieron hasta el día en que David abandonó ese refugio. El profeta Gad dijo un día a David, no te quedes en ese refugio, vuelve al territorio de Judá. David salió de allí y llegó al bosque de Jeret. Supo Saúl que había noticia de David y de los hombres que andaban con él. Por esos días estaba Saúl sentado en Gilbea bajo el tamarindo que está en la colina.
tenía en la mano su lanza y todos sus servidores estaban de pie a su alrededor. Saúl dijo entonces a sus servidores, reunidos a su alrededor, oigan, hombres de Benjamín, ¿creen que el hijo de José le dará a todos ustedes campos y viñas y que los hará jefes de 1000 y de 100? ¿Por qué se han puesto todos de acuerdo en contra mía? Nadie me comunicó que mi hijo Jonatán había hecho un pacto con él, el hijo de Jesé. Ninguno de ustedes se preocupó de mí y nadie me comunicó que mi hijo había soliviantado contra mí a mi servidor, convirtiéndolo en mi adversario, como es ahora el caso. Doeg el edomita, que era uno de los jefes de los sirvientes de Saúl, pidió la palabra. Vi al hijo de Jesé cuando llegaba a Nob, a la casa de Ahimelech, hijo de Ahitud. Este consultó a Yahvé, le dio provisiones y le pasó la espada de Goliat, el filisteo. Entonces Saúl mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitud, y a toda su familia, los sacerdotes de Nob. Todos fueron a la casa del rey. Saúl le dijo, óyeme bien, hijo de Ahitud. Este respondió, aquí me tienes, Señor. Saúl le dijo, ¿por qué has conspirado contra mí y el hijo de Jesé? Así que le diste pan y espada, consultaste a Yahvé por él para que se sublevara contra mí y se convirtiera en mi adversario como se ve ahora. Ahimelech respondió al rey, ¿quién es más fiel que David entre todos tus servidores del rey? Él es yerno del rey, está adscrito a su guardia personal y recibe honores de su casa. Ciertamente es la primera vez que consulto a Dios por él. El rey nada tiene que reprocharme, ni menos a toda mi familia, ni mi padre, pues tu servidor no sabía de eso absolutamente nada. Pero el rey le dijo, Ahimelech, vas a morir, y contigo toda tu familia de tu padre. Luego el rey dijo a los soldados que estaban a su alrededor, adelante, den muerte a los sacerdotes de Yahvé, porque ellos también apoyan a David. Sabían que estaba huyendo de mí y no me lo dijeron. Pero los servidores del rey no quisieron herir a los sacerdotes de Yahvé. Entonces el rey le dijo a Doeg, ven tú y mata a los sacerdotes. Y Doeg el edomita dio un paso adelante e hirió de muerte a los sacerdotes. Ese día dio muerte a 85 hombres que llevaban vestimentas sacerdotales. No, la ciudad de los sacerdotes fue pasada a cuchillo, incluyendo hombres y mujeres, niños y bebés. Todo fue pasado a cuchillo, hasta los bueyes, burros y corderos. Solo se salvó el hijo de Ahimelech, hijo de Ahitud, que se llamaba Ebiatar. Corrió a juntarse con David. Ebiatar contó a David cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Yahvé. Y David le dijo, Doeg el edomita estaba allí ese día y yo sabía que les avisaría a Saúl. Por causa mía dio muerte a toda tu familia. Quédate conmigo y no te metas. El que atente contra tu vida, atentará contra la mía. A mi lado estarás seguro. Lo llevaron esta noticia a David. Los filisteos llegaron para atacar a Keilah y se apoderaron de las eras. Entonces David consultó a Yahvé preguntándole, ¿qué debo marchar contra los filisteos? Yahvé respondió a David, anda, derrota a los filisteos y librarás a Keilah. Pero los hombres de David le dijeron, ¿no tenemos ya bastante que temer aquí en Judá para que vayamos ahora a buscar a los filisteos en Keilah?
David consultó de nuevo a Yahvé y éste le respondió: levántate y baja a Keila, porque yo te la he entregado a los filisteos en tus manos. Partió pues David para Keila con sus hombres y se trabó en combate con los filisteos. Les quitó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Así fue como David libró a los habitantes de Keila. Cuando Ebiatar, hijo de Ahimelech, había oído donde David en Keila había bajado con el efod. Cuando avisaron a Saúl que David había entrado en Keila, Saúl dijo: Dios lo ha puesto en mis manos, pues al entrar en una ciudad con puertas y candados, se ha encerrado solo. Saúl convocó a todo el pueblo para la guerra y bajaron a Keila para visitar a David y a sus hombres. Cuando David supo que Saúl tramaba algo en su contra, dijo al sacerdote Ebiatar: traer el efod. David hizo esta consulta: Yahvé, Dios de Israel, tu servidor ha sabido que Saúl trata de apoderarse de Keila y destruir a la ciudad por mi culpa. ¿Bajará realmente Saúl tal como tu servidor lo oyó decir? Si Yahvé, Dios de Israel, comunícamelo por favor. Yahvé respondió: vendrá. David dijo: ¿los habitantes de Keila me entregarán a Saúl junto con mis hombres? Yahvé respondió: los entregarán. Entonces David se levantó junto con sus hombres, que eran más o menos 600, salieron de Keila y anduvieron errantes. Cuando avisaron a Saúl que David se había ido de Keila, desistió de su expedición. David permaneció en los refugios del desierto, en la montaña y en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo puso en sus manos. Estando David en Jorsa, en el desierto de Zif, supo que Saúl había organizado una expedición para matarlo. Fue entonces cuando Jonatán, hijo de Saúl, fue a Jorsa a visitar a David para darle ánimo de parte de Dios. Le dijo: no temas, mi padre no te fallará. Tú reinarás en Israel y yo seré tu segundo. Mi padre Saúl lo sabe muy bien. Ambos concluyeron un pacto ante Yahvé. David se quedó en Jorsa, mientras que Jonatán regresó a su casa. La gente de Zif fue a Gibea a ver a Saúl para decirle: ¿sabes que David está escondido en medio de nosotros en los refugios de Jorsa y en las colinas de Jaquila, que se sitúa al sur de la estepa? Vaya cuando quiera nuestro Señor, y nosotros entregaremos a David en manos del rey. Saúl le dijo: que Yahvé los bendiga por haber tenido piedad de mí. Regresen ahora e infórmenme exactamente el lugar donde se esconde, porque me han dicho que es muy astuto. Observen, infórmenme de todo. Observen e infórmenme de todos los escondites donde pudiera hallarse y vuelvan a verme. Entonces yo me iré con ustedes. Si está en mi región, lo buscaré por todos los clanes de Judá. Regresaron pues a Zif, presidiendo a Saúl. David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el valle que está al sur de la estepa. Saúl y sus hombres fueron a buscar a David, pero no lo supo, y bajó a la roca. Se quedó en el desierto en Maón. Lo supo Saúl y persiguió a David por el desierto de Maón. Saúl iba por el lado del cerro y David y sus hombres por el otro lado. David y sus hombres caminaban rápido para escapar de Saúl, mientras que éste y sus hombres trataban de cerca a David y a sus compañeros para aplastarlos. Llegó entonces un mensajero donde
estaba Saúl, sí, diciéndole: ve inmediatamente, pues los filisteos acaban de invadir nuestro país. En vista de eso, Saúl dejó de perseguir a David y se fue a combatir a los filisteos. Por eso ese lugar se llamó Roca de las Separaciones. David entonces subió a los refugios de Engadí y se instaló allí. Cuando regresó Saúl y sus expediciones contra los filisteos, le dijeron: David está en el desierto Engadí. Saúl eligió entonces de entre todo el pueblo de Israel a 3,000 hombres y salió con ellos en busca de David y del cerro de las Gamuzas. Llegó a unos corrales para ovejas que están a la orilla del camino. Había allí una caverna donde entró Saúl para hacer sus necesidades. Ahora bien, David y sus hombres estaban sentados en el efod en la caverna. Los compañeros de David le dijeron: ahora Yahvé te entrega en tus manos a tu enemigo. Puedes hacerle ahora todo lo que quieras. Le dijo: oh, no, por la vida de Yahvé que no pondré mi mano sobre él. No puede hacerle a mi señor tal cosa porque es el ungido de Yahvé. Y mediante esas palabras David impidió a sus hombres que se lanzaran contra Saúl. David se paró y fue a cortar suavemente el trozo de su manto de Saúl. Pero después de eso le saltaba el corazón por haber cortado un trozo del manto de Saúl. Saúl se levantó, salió de la caverna y siguió su camino. También se levantó David, salió de la caverna y se puso a gritar delante de Saúl: Señor rey. Saúl se dio la vuelta y David se postró con la cara contra el suelo. Entonces David le dijo a Saúl: ¿por qué le haces caso a los que te dicen que trato de matarte? Entonces David dijo a Saúl: ¿por qué le haces caso a los que te dicen que trato de matarte? Míralo tú mismo. Hoy Yahvé te puso en mis manos en esa caverna y me dijo que te matara, pero tuve piedad de ti. Me dije: no pondré la mano sobre mi Señor porque es el ungido de Yahvé. Mira, Padre mío, mira el trozo de tu mano que tengo en el manto. Cuando corté ese pedazo del manto podía haberte matado. Reconoce entonces que no hay en mí malicia ni maldad. Yo no te he hecho daño, tú en cambio me buscas para matarme. Que Yahvé juzgue entre tú y yo, que Yahvé me vengue de ti, pero mi mano no se alzará en contra de ti. Como bien dices el proverbio de los antiguos, la maldad sale de los malos, por eso mismo no te levantarán contra ti. ¿Tras quién salió el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto o a una pulga? Que Yahvé juzgue entre tú y yo, que Él examine y asuma mi defensa, que me haga justicia y me libre de tu mano. Cuando David hubo terminado de pronunciar estas palabras, Saúl dijo: ¿es realmente tu voz, hijo mío, David? Y Saúl estalló en sollozos. Dijo a David: eres más bueno que yo, porque tú me haces el bien y yo te hago el mal. Hoy demostraste tu bondad para conmigo, porque Yahvé me puso en tus manos, pero tú no me mataste. Cuando un hombre encuentra a su enemigo, ¿lo deja proseguir su camino? Yahvé te recompensarás el bien que me has hecho hoy. Ya lo sé, desde ahora tú reinarás y tu realeza en Israel será inamovible. Júrame pues por Yahvé que no suprimirás mi descendencia
después de mi muerte, ni que harás desaparecer mi nombre de la familia de mi padre. David entonces le juró a Saúl, y Saúl se volvió a su casa, mientras que David y sus compañeros subían a su refugio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 24. El libro primero de Samuel, ya estamos casi por terminarlo, tiene 31 capítulos. Para comenzar el segundo libro de Samuel. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.